El gobierno busca, con un nuevo decreto, revivir la promesa de bajar el precio de los medicamentos. Sin embargo, el anuncio ya genera dudas y también críticas. Nuestro compañero Kenneth Rojas nos tiene los detalles de esta información desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en Tibás. Este nuevo decreto ejecutivo lo impulsa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y genera ciertas dudas y preocupaciones, no solamente porque vendría a establecer un tope máximo a la ganancia que tendrían las farmacias a la hora de vender un producto, sino que no establece, al contrario, un tope o más bien un margen o una ganancia mínima para las farmacias. Así y de igual manera, otra de las preocupaciones tiene que ver con la forma como el gobierno podría darle seguimiento a los resultados de este decreto en el tanto eventualmente se apruebe y entre a regir. Todo el detalle en la siguiente información. Ese es el primer paso en la ruta a bajar el precio de los medicamentos en las farmacias de Costa Rica. 2 decretos ejecutivos y un plan para que la Caja de Seguro Social vendiera 123 medicamentos a terceros. Valió la pena porque es por el pueblo. La felicito, no afloje, la lucha va a continuar. 2 fracasos seguidos y ahora el gobierno insiste en otro decreto que impulsa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC. La nueva apuesta crearía un margen máximo de comercialización bruto en la cadena de valor de los medicamentos, o sea, un tope a la ganancia de las farmacias al vender un producto registrado ante el Ministerio de Salud. Pone en riesgo que más bien ese precio se vaya al margen máximo y no se mantenga en el margen que estaban ofreciendo en este momento. La ganancia máxima iría del 25 a 43% según 43 grupos terapéuticos como analgésicos y terapia cardíaca. Simple y sencillamente se le está obligando a los distribuidores y a las farmacias a vender a un precio prácticamente que en negativo. Tras la etapa de consulta pública, el MEIC debe analizar las observaciones recibidas y responderlas para avanzar hacia la eventual firma por parte del ministro y del presidente de la República, Rodrigo Chávez. La idea provoca dudas con la fórmula de calcular ese margen máximo con base en la factura de compra, sin incluir gastos que suman al costo final para ofrecer el producto en una farmacia y no definir un margen mínimo. Solo hablan del margen máximo, no del margen mínimo. Y también dentro de un sistema y un modelo de servicio como el de las farmacias comunitarias en todo el país, se requiere también un margen mínimo para poder trabajar. Si no, ¿cómo usted va a pagar los gastos mínimos operativos de cualquier ente comercial y de servicio al paciente? De hecho, el decreto dice que hay que presentar la factura de compra o de importación, ¿verdad? Y hay un error ahí, porque tenemos que agregar el costo. No es lo mismo traerlo por avión, no es lo mismo por traerlo por barco, que traerlo de Estados Unidos, traerlo de España, traerlo de la India, traerlo de China. Los costos varían. Otra crítica se enfoca en cómo garantizar el seguimiento a los constantes cambios de precio en el mercado farmacéutico y varios otros factores que a diario alterarían la fórmula de cálculo. Los precios prácticamente vienen en dólares y se nacionalizan en el país cada semana. O sea, cada semana podemos tener diferentes precios. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la logística con las farmacias, tanto grandes como independientes, para poder que esto realmente lleve a hacer acción real en pro del paciente? Me están obligando a vender a 11, pero a mí me cuesta 150 traerlo. No tiene ningún sentido, nadie va a poder traer ningún medicamento aquí. O sea, no tiene ningún sentido económico ni viable. No es factible poder comerciar medicamentos. Entonces la repercusión simple y sencillamente, ¿quién va a vender a pérdida? Un tercer temor es lo que eso provoque en las farmacias más pequeñas, pues no se contempla un mínimo de ganancia, lo cual podría beneficiar a las grandes cadenas que compran en mayores cantidades. Porque aquí el que tenga más acceso a compra, el quien pueda comprar a volumen, obviamente son las grandes empresas, pues pueden tener mejores precios haciendo otro tipo de ofertas. La propuesta contempla su eventual vigencia durante el primer semestre de 2025, para luego definir si se amplía o si, según los estudios, se deja de aplicar. El mercado farmacéutico es muy amplio, muy voraz, muy dinámico, todos los días cambia, es muy cambiante, muy cambiante. Entonces, es muy difícil alinear todos los que participamos en esta dinámica, ¿verdad? De los medicamentos, de la farmacia. Negociar con las farmacéuticas. Y las farmacéuticas, ¿ustedes creen que van a bajar sus costos para que la caja los venda así nomás cuando son medicamentos, por ejemplo, de que tienen que ser puestos con una enfermera? O sea, todo tiene un valor.
Con este decreto, el gobierno busca revivir su promesa de campaña para que finalmente bajen los precios de las medicinas. Extra Noticias solicitó conversar con el ministro del MEC y un vocero de la Caja, pero al cierre de edición no nos programaron las entrevistas. Una iniciativa que en sus primeras de andar genera bastantes preocupaciones e inquietudes. Y ahora queda esperar a determinar si el gobierno decide y apuesta por, una vez que continúe todas las fases que quedan pendientes, determinar si el presidente de la República y el ministro de Economía apuestan por la firma de ese decreto y su eventual efecto o no en la reducción del precio de los medicamentos en nuestro país. Desde las afueras de las instalaciones del MEC en Tibás, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias.